Los cimientos de un talento silencioso. Oakland, California. Finales de los 90. En un pequeño teatro comunitario, iluminado por luces cansadas y con aroma a madera vieja, una niña observaba en silencio desde las butacas. No tenía más de 5 años, pero su atención era tan intensa que parecía absorber cada movimiento del escenario. Esa niña era Zendaya Mary Sturmer Coleman. Mientras otros niños corrían, se distraían o jugaban, ella estudiaba. No estudiaba guiones, ni técnicas, ni música. Estudiaba a las personas, las miradas, los silencios, los gestos que transformaban una escena en algo vivo. Era demasiado pequeña para entenderlo, pero ya tenía algo que no se enseñaba, un instinto. Sus padres trabajaban en ese teatro. Su madre, maestra y gerente del lugar, y su padre, un hombre de espíritu artístico, le enseñaban sin proponérselo que el arte era un idioma natural. Zendaya creció entre vestuarios, focos calientes y actores que la trataban como parte del equipo. Su infancia no estuvo marcada por cámaras ni castings, sino por escenarios comunitarios donde el talento no era fama, sino trabajo. Desde los pasillos del teatro, aprendió una verdad que la acompañaría toda su vida. El arte se construye, no se improvisa. Era una niña reservada, observadora, una presencia suave pero consciente. No destacaba en el salón de clases por alzar la voz, sino por la forma en que escuchaba. Sus maestros decían que tenía una madurez extraña para su edad, como si entendiera más de lo que decía. En una presentación escolar, se ofreció para ser parte del coro, pero cuando abrió la boca, su voz sorprendió a todos. No era fuerte, pero tenía una claridad y un control que llamaron la atención. Aún así, no buscaba protagonismo. Su mayor talento, por ahora, era ver y aprender. Su padre, protector y firme, repetía una frase a menudo: «El mundo no te va a regalar nada, pero si trabajas, puede respetarte». Esa filosofía se convirtió en una brújula. Su madre, en cambio, alimentaba su sensibilidad. Le enseñaba que no había prisa, que el arte necesitaba raíces profundas para crecer. Ese equilibrio entre disciplina y sensibilidad se volvió la mezcla perfecta para una niña que, sin saberlo, estaba desarrollando una inteligencia emocional excepcional. A los 8 años, Zendaya comenzó a tomar clases de danza en academias locales. Hip hop, hula, contemporáneo, jazz. Todo le interesaba. La danza le dio estructura, ritmo, coordinación y presencia corporal. Cada paso que aprendía era una herramienta nueva. Pero lo más importante sucedió en los ensayos. Entendió cómo se construye una coreografía, cómo cada bailarín aporta a un conjunto y cómo una presentación se sostiene en el compromiso colectivo. Ese sentido de responsabilidad artística, inusual en una niña, la empezaba a separar del resto. Por fuera parecía tranquila. Por dentro era un torbellino creativo. Tenía un talento innato, sí, pero lo que realmente la distinguía era su disposición a trabajar más que cualquier otro niño. No buscaba aplausos, buscaba aprender, y ese deseo, tan raro a su edad, era la señal más clara de lo que vendría. Mientras otras niñas soñaban con ser princesas, Zendaya soñaba con ser parte del escenario. No la protagonista, no la estrella, solo parte del arte. Y sin saberlo, ese enfoque humilde y disciplinado estaba construyendo los cimientos de una carrera que más tarde desafiaría la lógica de Hollywood. Su talento aún era silencioso, pero estaba ahí, creciendo como una semilla bajo tierra, esperando el momento de romper la superficie. La infancia que forjó una artista total. Mientras otras niñas pensaban en fiestas, caricaturas o moda infantil, Zendaya pensaba en escenarios. Su mundo no giraba alrededor de juguetes, sino de líneas de diálogo que escuchaba desde los pasillos del teatro donde creció. Allí, acompañando a su madre, descubrió una rutina casi sagrada. Los actores calentaban la voz, los técnicos ajustaban luces, los directores corregían posiciones. Para cualquier niño podía parecer aburrido. Para ella era magia pura. En ese ecosistema, Zendaya aprendió que el talento es solo el inicio. El verdadero secreto era la disciplina. Su timidez, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su herramienta secreta. Observaba todo con una precisión quirúrgica. Sabía cuándo alguien estaba actuando y cuándo estaba sintiendo de verdad. Esa habilidad la hacía destacar sin proponérselo. Convertía la sensibilidad en análisis. Si un actor lloraba en escena, ella intuía la técnica.
Si un bailarín fallaba un paso, ella entendía cómo el cuerpo intentaba corregirse. Era como si su mente guardara cada detalle para usarlo después. Sus maestros empezaron a notar que había algo especial en ella. No solo aprendía rápido, aprendía profundo. En las clases de danza nunca repetía un movimiento de forma mecánica. Lo interpretaba, le imprimía personalidad. Años después, ese rasgo sería su marca registrada, la capacidad de convertir una instrucción técnica en una experiencia emocional. Por ahora, seguía siendo la niña callada que absorbía todo. Su familia, consciente de su sensibilidad, la apoyó sin presionarla. Zendaya no era producto de unos padres obsesionados con la fama infantil. Era una niña con un talento real, moldeado con paciencia. Su madre, que conocía los sacrificios del mundo artístico, insistía en mantenerla en la escuela y en actividades diversas para que desarrollara una identidad completa, no solo una carrera. Su padre, firme y protector, la acompañaba a cada presentación, recordándole que no importaban los aplausos, sino el esfuerzo. A los 10 años, Zendaya empezó a trabajar como modelo infantil para catálogos, tiendas departamentales y anuncios. No era glamour, era trabajo. Horas de cambios de ropa, sesiones largas, instrucciones repetitivas. Pero ahí aprendió otra habilidad fundamental: la paciencia. Entendió cómo funcionaban las cámaras, cómo moverse para que una imagen transmitiera emoción y no solo pose. Su relación con la cámara nació ahí, lejos del brillo de Hollywood. No como un juego, sino como técnica. Al mismo tiempo, comenzó a tomar clases formales de actuación. Sus profesores hablaban de ella como una intérprete con una madurez intimidante. No exageraba reacciones, no sobreactuaba. Tenía un estilo naturalista que no era común en niños actores, acostumbrados a actuar para complacer. Zendaya actuaba para comunicar, no buscaba atención, buscaba verdad. En su primer taller profesional, la asignaron a ejercicios de improvisación. Muchos niños se ahogaban en nervios o querían destacar exagerando gestos. Zendaya hacía lo contrario. Escuchaba, sentía, respondía con autenticidad. Era como si hubiera nacido con un radar emocional. El instructor la llamó aparte y le dijo: «Tienes algo que no puedo enseñarte. Tu trabajo será aprender a usarlo». Esas palabras se quedaron grabadas para siempre. Su vida comenzó a llenarse de actividades: danza, actuación, modelaje, presentaciones escolares. Pero lejos de abrumarse, Zendaya encontraba equilibrio. Era disciplinada sin perder su ternura, dedicada sin perder su esencia. Tenía ambición, pero también una humildad profunda. Sabía que todavía no era nadie. Sabía que debía seguir aprendiendo. Sin embargo, el siguiente paso no sería tranquilo. Llegaría una oportunidad que pondría su talento ante millones de ojos, pero también la retaría a demostrar que lo suyo no era un golpe de suerte. Era una vocación, una identidad, una verdad interior que apenas comenzaba a tomar forma. Zendaya estaba por entrar al mundo donde muchos niños se quebraban y pocos sobrevivían: Disney Channel. El salto a Disney y el inicio de una doble vida. El día que Zendaya audicionó para Disney Channel, no parecía una futura estrella. Llegó con ropa sencilla, el cabello recogido y la misma serenidad que tenía cuando observaba ensayos en el teatro de su infancia. Mientras otros niños proyectaban entusiasmo exagerado, ella transmitía algo distinto: control, una calma que desarmaba. No actuaba para impresionar, actuaba con honestidad, y esa autenticidad capturó la atención de los directores de casting. Disney buscaba jóvenes con chispa, presencia y energía, pero Zendaya ofrecía otra cosa: verdad. Durante la audición para Shake It Up, la producción la observaba atentamente. Ejecutó las líneas con naturalidad, sin esfuerzo. Cuando llegó el momento del baile, una de las partes más importantes, su entrenamiento en academias de Oakland salió a relucir. No era solo buena, tenía técnica, tenía ritmo, tenía precisión. Lo que muchos niños hacían como juego, ella lo hacía como arte. Y así, sin gritos ni dramatismos, ganó uno de los papeles principales. Pero ese logro tenía un precio oculto. Disney no era un set de aprendizaje, era una fábrica, una máquina que demandaba disciplina férrea, carisma constante y energía inagotable. Actuar no era suficiente. Había que cantar, bailar, hacer promoción, firmar contratos, aceptar una imagen pública diseñada desde arriba. Para cualquier adolescente, era un choque brutal. Para Zendaya, fue una prueba silenciosa.
En el set de Shake It Up, la joven actriz descubrió que el verdadero desafío no era aprender líneas, sino sobrevivir a un ecosistema donde la presión se disfrazaba de diversión. La rutina era implacable. Jornadas largas, coreografías complejas, entrevistas, giras promocionales y expectativas imposibles. Para muchos jóvenes, Disney era un trampolín o una trampa. Para Zendaya, era un laboratorio. Mientras otros niños buscaban sobresalir, ella observaba. Estudiaba cámaras, estudiaba a los directores, analizaba cómo se construía una escena, cómo se armaba una narrativa televisiva. No estaba allí solo para hacer una cara bonita, estaba allí para comprender la maquinaria desde adentro. Su madre la acompañaba a cada set, recordándole que la fama no era destino, sino un riesgo. Le repetía que debía mantenerse fiel a sí misma, especialmente cuando el mundo la presionara a transformarse. Y la presión llegó rápido. Disney insistía en que Zendaya se ajustara a ciertos moldes. Más brillo, más maquillaje, más energía adolescente. Pero ella tenía claro quién era. No permitiría que la transformaran en un estereotipo. A menudo cuestionaba decisiones creativas, proponía cambios en guiones y defendía activamente la imagen que quería proyectar. Algunos ejecutivos la consideraron demasiado seria, demasiado madura. Lo que no entendían era que Zendaya estaba forjando una carrera, no buscando atención. Su ética de trabajo comenzó a destacar. Aprendía guiones completos en horas. Nunca llegaba tarde, nunca ignoraba una instrucción. Y aún así, nunca perdía su suavidad. Era profesional sin dejar de ser joven. Era disciplinada sin perder la alegría. Ese equilibrio comenzó a llamarle la atención a productores, quienes veían en ella algo que Disney rara vez encontraba. Una artista que sabía quién era antes de que la fama la definiera. Pero mientras la serie crecía en popularidad, Zendaya mantenía una vida paralela lejos de los reflectores. Al terminar las grabaciones, regresaba a su casa, donde el silencio sustituía los aplausos y donde el teatro comunitario aún la esperaba. Su identidad no estaba en Hollywood. Estaba en Oakland, en esos escenarios pequeños donde su talento nació. Sin embargo, había un problema que no podía ignorar. Disney podía abrir puertas, pero también encasillar. La etiqueta de estrella adolescente era una sombra que arruinaba carreras enteras. Zendaya sabía que, si quería trascender, debía aprender a navegar esa paradoja. Debía destacar sin ser absorbida. Debía impresionar sin perder autenticidad. El talento ya había llamado la atención del público. Ahora debía demostrar que también podía llamar la atención del tiempo. Romper el molde. Identidad, presión y la construcción de una verdadera artista. Mientras Shake It Up se convertía en un éxito internacional, Zendaya vivía un dilema que pocos adolescentes entienden, pero que casi todos los jóvenes de Disney conocen. ¿Cómo crecer frente a un público que exige que sigas siendo quien eras? La fama temprana no solo exalta, congela. Congela la identidad, la imagen, la percepción. Y para Zendaya, que era introspectiva, disciplinada y profundamente consciente de sí misma, esa congelación era una amenaza directa a su evolución. En los sets de Disney aprendió algo valioso. El brillo infantil no dura. Lo que perdura es el talento. Y aunque disfrutaba su papel, sabía que no podía dejar que la industria decidiera quién iba a ser como adulta. Así que empezó a construir, silencio tras silencio, un plan a largo plazo. Mientras otros jóvenes buscaban viralidad, ella buscaba formación. En su tiempo libre tomaba clases adicionales de baile, canto y actuación. No porque Disney se lo exigiera, sino porque Zendaya entendía que su futuro dependía de una sola cosa: tener herramientas. Herramientas para interpretar personajes complejos, para manejar sets de alto nivel, para resistir el escrutinio de Hollywood. Mientras muchas estrellas juveniles se agotaban intentando sostener la imagen que el público quería, ella invertía en convertirse en una actriz real. Pero la presión no venía solo de la industria, venía también del mundo exterior, donde redes sociales ya empezaban a ocupar un lugar central. Zendaya, adolescente, se convirtió en figura pública durante una época especialmente cruel, la era del comentario inmediato, del juicio rápido, del escrutinio sin pausa. Cada publicación, cada alfombra roja, cada entrevista generaba una ola de opiniones, y muchas de ellas eran duras. Como joven afroamericana, Zendaya enfrentó críticas sobre su cabello, su estilo, su identidad y su tono de piel. Comentarios disfrazados de opiniones que tenían un trasfondo claro de racismo estructural.
Para una chica que siempre había sido sensible, esos ataques podían haber sido devastadores. Pero Zendaya encontró en ellos una fuerza inesperada. Adoptó una postura pública calmada pero firme. No respondía con agresión, respondía con inteligencia. Cuando alguien criticaba su cabello natural, ella educaba. Cuando dudaban de su talento, trabajaba más. Su madurez comenzó a convertirse en parte de su imagen pública. Una adolescente que hablaba como una adulta, que pensaba antes de actuar, que cuidaba sus palabras como si fueran cristal. Ese comportamiento llamó la atención de ejecutivos y productores fuera de Disney. No estaban viendo a una estrella infantil, estaban viendo a una líder. Alguien capaz de sostener un proyecto complejo. Alguien que podía trabajar bajo presión. Alguien que ya estaba desarrollando una cualidad poco común en artistas jóvenes: criterio propio. Mientras tanto, Disney seguía dándole oportunidades, pero Zendaya no las tomaba ciegamente. Analizaba cada oferta, cada guión, cada contrato. Si algo no encajaba con sus valores o con el tipo de imagen que quería construir, lo rechazaba. Un movimiento arriesgado en una industria donde todos esperan que aplaudas cada oportunidad. Pero ella sabía que su carrera no era una carrera de velocidad, era una maratón. Su decisión más contundente llegó cuando Disney le ofreció protagonizar una nueva versión de A.N.T. Farm con un tono más infantil. Zendaya dijo no. No porque fuera un mal proyecto, sino porque sabía que la encasillaría. Su visión ya estaba clara: crecer, no estancarse. Ese mismo año decidió presentarse en Dancing with the Stars. Muchos pensaron que era un movimiento extraño, pero Zendaya entendió lo que nadie vio. Era la oportunidad de demostrar técnica, disciplina y presencia frente a millones de espectadores que no veían Disney Channel. Su actuación fue impecable. Su desempeño, sorprendente. Terminó en segundo lugar, pero ganó algo mucho más importante: credibilidad. Zendaya estaba rompiendo el molde, línea por línea. Y aunque el mundo aún la veía como una estrella juvenil, ella ya se estaba preparando para algo mucho más grande. El siguiente paso sería arriesgado, inesperado y totalmente decisivo: su primer papel fuera de Disney. El salto al cine y el riesgo que cambiaría su destino. Cuando Zendaya terminó su etapa en Disney, muchos asumieron que seguiría el camino habitual de las estrellas juveniles: comedias ligeras, romances adolescentes o papeles secundarios diseñados para transicionar a la adultez. Pero ella tenía una visión distinta. No quería crecer, quería transformarse. Y para transformarse, debía romper por completo la imagen que la industria le había asignado. El primer gran paso llegó en una dirección que pocos esperaban: Marvel. La propuesta era arriesgada. Ser parte de una franquicia tan masiva significaba exposición global, presión enorme y la posibilidad de quedar encasillada en un papel secundario. Pero cuando le ofrecieron interpretar a Michelle Jones, MJ, en Spider-Man: Homecoming, Zendaya reconoció el potencial. No era la típica heroína juvenil, no era la chica bonita del protagonista. Era un personaje extraño, inteligente, sarcástico, con una identidad propia. Un reto interpretativo envuelto en una oportunidad histórica. La noticia generó controversia inmediata. 30 minutos después del anuncio, las redes estallaron. MJ no puede ser una chica negra. No es fiel a los cómics. Hollywood está forzando diversidad. Era un debate estéril, cargado de prejuicios. Zendaya, con apenas 19 años, enfrentaba un ataque global y, sin embargo, respondió con la misma calma que había desarrollado desde niña. Si me eligieron, es porque vieron algo en mí y voy a hacer el mejor trabajo posible. No necesitó defender su lugar. Su trabajo lo haría por ella. En el rodaje sorprendió a todos. Tom Holland hablaba de su inteligencia silenciosa. Los directores destacaban su naturalidad en pantalla y los productores notaban una cualidad que pocas actrices jóvenes tenían: control emocional. Zendaya no sobreactuaba, no buscaba protagonismo, no intentaba impresionar. Permitía que el personaje respirara a través de ella. Era un estilo minimalista, contenido, real. Y ese estilo la diferenciaba de toda una generación de actrices formadas para brillar con intensidad artificial. Pero mientras Marvel le daba credibilidad, Zendaya buscaba otra cosa: profundidad. Quería un papel que la sacara completamente del molde juvenil. Y ese papel llegó de la mano de un proyecto radical: The Greatest Showman.
Interpretaría a Anne Wheeler, una acróbata afroamericana en una historia musical sobre circo, prejuicio y sueños imposibles. Fue la primera vez que Zendaya enfrentó una exigencia física y emocional simultánea. Entrenó meses para dominar los movimientos circenses, aprendió a cantar con técnica profesional y construyó un personaje desde la vulnerabilidad. Su química con Zac Efron se volvió uno de los pilares emocionales de la película, y su interpretación en el número Rewrite the Stars demostró que podía manejar una escena de alto impacto emocional y físico al mismo tiempo. Uno de los directores describió su estilo como silencio que llena la pantalla. La crítica no tardó en notarlo. No era una estrella juvenil actuando bien. Era una actriz con presencia cinematográfica real. Ese mismo año, Zendaya tomó otra decisión audaz. Aceptó papeles más pequeños en producciones independientes. Sabía que el prestigio se construye desde abajo, no desde la comodidad. Buscaba proyectos que la retaran, que la incomodaran, que la obligaran a crecer. Era una estrategia que solo los grandes actores se permiten: priorizar el arte sobre la visibilidad. Mientras muchos jóvenes buscaban fama inmediata, Zendaya perseguía propósito. Y ese propósito la encaminó hacia el papel más desafiante, más crudo y más transformador de su carrera. Un papel que no solo cambiaría su vida, sino que la convertiría en un fenómeno cultural. Una serie llamada Euphoria. Euphoria. El papel que encendió un antes y un después. Cuando Zendaya recibió la propuesta de interpretar a Rue Bennett en Euphoria, entendió de inmediato que no era un papel más. Rue no era una adolescente típica. No era un personaje construido para simpatizar. Era una joven quebrada, atrapada entre la adicción, la ansiedad, la culpa y el deseo profundo de encontrar un sentido a su vida. Era un personaje demasiado real, demasiado oscuro y demasiado peligroso para alguien que había pasado años asociada a Disney. Aceptarlo significaba quemar cualquier regreso a la inocencia televisiva. Era un salto al vacío. Y Zendaya decidió saltar. Desde la primera lectura del guión, supo que Rue iba a exigirle algo que ningún papel previo le había requerido: entrega absoluta. No podía interpretarla desde la distancia. No podía hacer una versión ligera, suave o estilizada. Tenía que romperse. Tenía que desarmar sus emociones, confrontar sombras propias y ajenas, explorar una psicología compleja sin filtros. Era un desafío brutal para una actriz tan joven. Pero donde otros veían riesgo, Zendaya veía una responsabilidad artística. Para prepararse, pasó meses estudiando testimonios de jóvenes en rehabilitación, asistiendo a sesiones con expertos en salud mental y analizando a profundidad los patrones emocionales de la adicción. Zendaya no se limitó a actuar a Rue. Quiso comprenderla. Comprender su vacío, su dolor, su dependencia, sus mecanismos para sobrevivir. Y esa comprensión se reflejó en cada plano. Su interpretación no buscaba glamour ni simpatía, buscaba verdad. Una verdad incómoda, áspera y dolorosa. El impacto fue inmediato. En el primer episodio, Rue narra su vida con una crudeza y frialdad que gelan la pantalla, y Zendaya sostiene cada escena con una honestidad que rara vez se ve en televisión juvenil. Su cuerpo, su respiración, su voz, todos se sincronizaban con el caos interno de su personaje. Era una actuación que no tenía miedo de ensuciarse, de mostrar fealdad emocional, de perder control frente a la cámara, y eso la convirtió en una fuerza imparable. La serie, dirigida por Sam Levinson, empujaba límites narrativos, visuales y temáticos. Consumo de drogas, violencia emocional, sexualidad, trauma, identidad. Nada se mostraba con suavidad. Y Zendaya se convirtió en el centro de ese torbellino. Su vulnerabilidad transformó a Rue en un espejo brutal para miles de espectadores que vieron reflejadas luchas que nunca habían podido nombrar. Las escenas de recaída, de desesperación o de colapso emocional no eran simples actuaciones. Eran momentos donde Zendaya parecía despojarse de toda barrera para dejar que la humanidad más cruda respirara en pantalla. Hollywood tomó nota. Los críticos también. En 2020, Zendaya ganó su primer Emmy como mejor actriz en una serie dramática, convirtiéndose en la más joven en recibir ese premio. Pero más allá del récord, el reconocimiento destacó algo más profundo. Había dejado de ser una promesa. Era una actriz completa, compleja, precisa, capaz de cargar una serie entera sobre sus hombros. Sin embargo, el éxito tuvo su costo emocional.
Interpretar a Rue significaba habitar durante meses una oscuridad que no era fácil abandonar al final del día. Zendaya habló abiertamente del desgaste emocional que implicaba interpretar a alguien tan desgarrada, pero también explicó algo fundamental. Para ella, Rue no era solo un personaje, era una responsabilidad social, una forma de dar voz a jóvenes que no encajan en los discursos suaves, una forma de humanizar lo que muchos estigmatizan. Con Euphoria, Zendaya no solo consolidó su prestigio, transformó su identidad pública. Dejó de ser una estrella juvenil, dejó de ser la chica de Disney. Ahora era una actriz dramática de alto calibre, con una profundidad interpretativa que nadie podía negar. Y mientras la industria la celebraba, Zendaya entendió algo más. Había llegado la hora de conquistar el cine desde un nuevo lugar. No como una promesa en formación, sino como una artista lista para cargar historias mucho más grandes. Su siguiente destino sería un universo épico, vasto y peligroso. Dune. Dune, el salto a lo épico y la consolidación en el cine adulto. Cuando Denis Villeneuve comenzó a buscar al elenco ideal para Dune, una de las historias más influyentes de la ciencia ficción moderna, buscaba algo más que actores famosos. Necesitaba intérpretes capaces de habitar un mundo emocionalmente complejo, donde cada gesto tuviera peso y cada mirada contara una historia. Y cuando vio el trabajo de Zendaya en Euphoria, supo que había encontrado a Chani. No por su fama, sino por su profundidad. La oferta llegó en un momento perfecto. Zendaya acababa de demostrar que podía cargar sobre sus hombros una serie dramática y ahora tenía la oportunidad de mostrar que también podía sostener un personaje en una superproducción cinematográfica. Pero Dune no era un proyecto cualquiera. Era una obra monumental, un universo construido con décadas de historia. Una historia donde la espiritualidad, la política, la guerra y la supervivencia se entrelazaban con una densidad pocas veces vista en Hollywood. Zendaya lo entendió desde el primer momento. Chani no era solo un rol, era un símbolo. Su participación en la primera película fue breve, pero decisiva. Muchos no comprendieron que Villeneuve estaba construyendo a Chani como una presencia, una visión, un espíritu que acompañaba al protagonista antes de aparecer por completo. Zendaya aceptó esa naturaleza del papel sin ego. Si tenía que ser un susurro para luego convertirse en tormenta, lo haría. Y su interpretación, incluso con poco tiempo en pantalla, conectó con el público. En cada aparición transmitía fuerza, misterio y una calma peligrosa que inmediatamente la diferenciaba de cualquier heroína convencional. Pero lo más importante de Dune no fue la exposición global, sino el proceso detrás de cámaras. Zendaya se sumergió en el universo de Frank Herbert. Estudió a las tribus Fremen, investigó culturas desérticas reales y analizó cómo la espiritualidad podría expresarse a través de la mirada, la postura o el silencio. Esa obsesión por el detalle coincidía con la visión perfeccionista de Villeneuve, quien destacó públicamente su disciplina y su capacidad para entender la esencia del personaje con delicadeza y precisión. La filmación en medio del desierto la retó físicamente como nunca antes. El calor, la arena, el peso de los trajes, la intensidad emocional de cada escena. No había nada fácil en esa producción. Pero Zendaya, a diferencia de muchas estrellas jóvenes, no buscaba comodidad, buscaba crecimiento. Cada escena era un ejercicio de contención, de transmitir fuerza sin levantar la voz, de expresar emoción sin caer en exageraciones. Chani, para ella, era una guerrera espiritual. Una líder silenciosa, una figura que dominaba el espacio no por gritos, sino por presencia. Cuando Dune se estrenó en 2021, el público y la crítica coincidieron en algo. Zendaya había dejado de ser la actriz joven del momento. Ahora formaba parte de una de las producciones más ambiciosas de su generación. Su papel, aunque breve, tenía un magnetismo que prometía algo mucho más grande en la segunda parte. Y esa promesa se volvió realidad en Dune, Part 2, donde su presencia tomó control total del relato. En la secuela, Zendaya se convirtió en uno de los pilares narrativos. Chani dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad feroz, compleja y contradictoria. Aquí mostró otra capa de su talento, la capacidad de construir tensión emocional desde la dureza y no desde la vulnerabilidad. Sus escenas con Timothée Chalamet revelaron una química que no dependía del romance, sino del conflicto. Dos almas destinadas a encontrarse, pero divididas por la guerra,
la fe y el poder. Villeneuve elogió públicamente su capacidad para trabajar desde el silencio. Decía que sus ojos contaban historias que muchos actores intentaban contar con monólogos enteros. Ese elogio no era un cumplido más. Era la confirmación de un talento que Hollywood ya no podía ignorar. El éxito de Dune consolidó a Zendaya como una actriz capaz de dominar cualquier género. Drama crudo, musical, superproducción épica. Pero mientras el mundo celebraba su ascenso, ella seguía avanzando con la misma calma disciplinada que tenía desde niña. Porque Zendaya no perseguía fama, perseguía excelencia. Y su siguiente movimiento no sería frente a cámaras, sino detrás de ellas. Zendaya estaba lista para convertirse en productora. Zendaya productora. El nacimiento de una arquitecta creativa. El reconocimiento como actriz ya estaba asegurado, pero Zendaya nunca había sido una intérprete pasiva. Desde niña observaba cómo se construían las escenas, cómo se armaban los equipos, cómo una decisión detrás de cámaras podía cambiar por completo el impacto emocional de un momento. Esa curiosidad se convirtió en un impulso. No quería limitarse a actuar. Quería crear, quería intervenir en la maquinaria, moldear historias desde su origen. Y así nació su faceta como productora. A los 24 años, la industria comenzó a verla de otra manera. Ya no era una actriz prometedora, era una mente estratégica. Su inteligencia emocional, su perfeccionismo silencioso y su ojo para la narrativa la convertían en una figura con visión. HBO lo entendió primero. Después del éxito de Euphoria, Zendaya no solo colaboraba como protagonista, pasó a ser productora ejecutiva. No era un título simbólico, era un rol real, con responsabilidad, decisiones y peso creativo. En juntas creativas, su voz se volvió esencial. Participaba en revisiones de guión, opinaba sobre la construcción visual de escenas, cuestionaba decisiones que podían simplificar la experiencia emocional del público. Sam Levinson, creador de Euphoria, hablaba de ella como alguien capaz de ver capas que otros no ven. Zendaya abordaba cada capítulo como si fuera una pieza cinematográfica independiente, preguntándose siempre, ¿qué está sintiendo Rue realmente aquí? ¿Qué dice el silencio? ¿Qué dice la respiración? Esa misma actitud la llevó a su primer proyecto completamente fuera de un sistema tradicional, Malcolm and Marie. Filmada en plena pandemia, con un equipo mínimo y una propuesta estética arriesgada, fue un experimento íntimo donde Zendaya no solo actuó, sino que co-creó. Participó en el diseño visual, en la construcción emocional del guión, en la selección del vestuario, incluso en la logística del rodaje. Hizo lo que siempre había hecho en silencio, pero ahora de forma oficial, con crédito y autoridad. La película, filmada en blanco y negro, desató discusiones entre críticos y audiencias. Algunos la amaron por su crudeza, otros cuestionaron su estructura, pero todos coincidieron en algo. Zendaya había alcanzado una madurez interpretativa y creativa extraordinaria. Su personaje no era una extensión de Rue ni una versión suavizada de sí misma. Era una mujer adulta, compleja, capaz de sostener diálogos intensos durante minutos enteros sin perder profundidad. Y detrás de esa actuación había una productora joven y una creadora consciente de su voz artística. Zendaya también comenzó a invertir su influencia en proyectos que impulsaran representación. No quería ser una excepción, quería abrir puertas. Desde la elección de equipos diversos hasta su intervención en decisiones de casting, siempre preguntaba, ¿quién falta aquí? Su postura no era política en el sentido estricto, era ética. Había crecido sabiendo que Hollywood no siempre daba oportunidades justas. Ahora, desde una posición de poder, quería ayudar a cambiar esa estructura. Su trabajo como productora también se concentró en crear espacios seguros. En sets donde las emociones eran intensas, como en Euphoria, impulsó protocolos de bienestar psicológico, pausas necesarias y diálogo constante para evitar que el arte se convirtiera en un desgaste emocional peligroso. No buscaba ser líder por jerarquía, sino por cuidado. Mientras tanto, su evolución en el cine seguía avanzando. Challengers, donde además fue productora, se volvió otro ejemplo de su intención. Historias complejas, personajes densos, dinámicas humanas tensas. Zendaya estaba construyendo una filmografía adulta, ambiciosa, más cercana al cine de autor que al entretenimiento superficial. Sabía que el talento podía abrir puertas, pero la visión era lo que realmente construía un legado. Su futuro, en ese punto, ya no dependía de Hollywood, dependía de sí misma. Zendaya no solo era actriz, no solo era bailarina, cantante o ícono cultural.
era una arquitecta de historias, una creadora que comenzaba a reunir todas sus habilidades, disciplina, sensibilidad, técnica y ética, para diseñar una carrera que no se pareciera a ninguna otra. Y mientras el mundo celebraba su éxito, Zendaya miraba hacia atrás, hacia su infancia en Oakland, consciente de que cada uno de esos cimientos, la observación silenciosa, la humildad, la curiosidad, habían dado forma a la mujer que era ahora. El siguiente paso sería más íntimo, más profundo, enfrentar la relación entre su identidad pública y su vida personal. La vida privada bajo el microscopio, identidad, amor y la presión invisible. Para entonces, Zendaya ya era un fenómeno global. Había ganado premios, encabezado producciones gigantescas y reinventado la presencia mediática de una estrella joven. Pero mientras su carrera subía, su vida personal se volvía un territorio cada vez más complicado. Desde niña, había sido una observadora silenciosa. Ahora, era ella quien estaba bajo la mirada constante del mundo. El ascenso al estrellato trae consigo un precio silencioso, la pérdida progresiva del anonimato. Cada salida al supermercado, cada gesto en un aeropuerto, cada mirada en un backstage podía convertirse en un titular. Zendaya, que siempre había protegido su espacio emocional, tomó una decisión clave: no permitir que su vida privada se convirtiera en un espectáculo. Esa convicción no era una estrategia de imagen, era un mecanismo de supervivencia. Mientras su fama crecía, también lo hacía la expectativa del público por conocer a la verdadera Zendaya. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Quién es la verdadera Zendaya en un mundo donde las redes sociales distorsionan identidades y exageran realidades? Ella había construido una carrera basada en la autenticidad, pero la autenticidad no significaba exposición, significaba coherencia, significaba elegir cuándo hablar y cuándo callar. Y entonces llegó lo inevitable. Su vida sentimental entró en la conversación pública. Los rumores sobre Tom Holland, su compañero en Spider-Man, se volvieron una obsesión global. Paparazzis, análisis de entrevistas, especulaciones sobre miradas y gestos. Todo se amplificó al punto de convertir una relación íntima en un rompecabezas público. Zendaya lo manejó con elegancia, pero la presión era real. Había crecido en un ambiente donde el amor era algo seguro, cotidiano, protegido. Ahora, ese amor era un tema que millones discutían sin conocerla. Ella y Tom decidieron navegarlo con discreción, no porque hubiera algo que ocultar, sino porque querían preservar algo que les pertenecía. La privacidad no es misterio, dijo una vez Zendaya en una entrevista. Es paz. Y esa paz se volvió su prioridad. En paralelo, Zendaya enfrentaba otro desafío: su identidad como figura cultural. Para muchos jóvenes, especialmente mujeres y personas racializadas, ella no era solo una actriz, era un referente, una representación posible, un símbolo. Y los símbolos cargan un peso que las personas no siempre están preparadas para sostener. A medida que ganaba influencia, también surgía la presión de hacerlo todo bien. Ser políticamente correcta, inspiradora, perfecta. Como si no pudiera cometer errores, como si no pudiera equivocarse, como si tuviera que representar algo más grande que ella misma. Zendaya lo entendía, pero también sabía que esa expectativa era injusta. Ella no había pedido ser ejemplo. Lo asumió, sí, con responsabilidad, pero sin permitir que eso la anulara. La ansiedad apareció en su vida con más fuerza. La necesidad constante de cumplir, de evitar fallos públicos, de controlar la narrativa. Zendaya comenzó a trabajar aún más en terapia, en meditación, en ejercicios que la ayudaran a mantenerse centrada. No quiero perderme a mí misma en lo que la gente quiere que sea, confesó alguna vez. Era una frase que encapsulaba el dilema central de las figuras públicas. ¿Cómo ser uno mismo cuando millones ya tienen una versión preconcebida de ti? Su familia seguía siendo su ancla. Los domingos en casa, las llamadas con su mamá, las caminatas sin maquillaje, sin cámaras, sin expectativas. Esos momentos eran su refugio, el único espacio donde podía ser simplemente Zeta, la niña que soñaba con escenarios, no la estrella que debía llenarlos. Pero incluso en medio de esa presión, Zendaya encontró belleza. Encontró la forma de balancear su vida, aceptando que no podía controlar la percepción pública, solo su propia verdad. Aceptando que podía amar en privado, brillar en público y proteger su interioridad.
En un mundo que le exigía exponerse, eligió ser selectiva. En una industria que le pedía constancia, eligió autenticidad. No buscaba ser un misterio, buscaba ser una persona. El siguiente capítulo de su historia la llevaría al punto más alto de su carrera. Y al más complejo, convertirse en un rostro decisivo de su generación. Zendaya. El ascenso definitivo de una figura generacional. Para 2024, Zendaya ya ocupaba un lugar que muy pocas artistas alcanzan, el de un referente cultural completo. No era solo una actriz premiada, una productora visionaria o una figura influyente en la moda. Era, sobre todo, una presencia que había marcado el ritmo emocional y estético de una generación. Un rostro capaz de cambiar conversaciones globales con una sola aparición. Un talento que cruzaba fronteras sin perder su esencia. Su protagónico en Dune consolidó un tipo de presencia cinematográfica distinta. No era la estrella ruidosa que reclamaba el centro de la escena. Era la fuerza magnética que dominaba con silencio, con mirada, con precisión. En Dune, Part 2, su interpretación como Chani no solo elevó la película, mostró su capacidad de sostener dramas épicos sin perder humanidad. Dejó claro que podía cargar una franquicia multimillonaria en los hombros sin sacrificar matices. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con Challengers. Bajo la dirección de Luca Guadagnino, Zendaya interpretó un personaje feroz, inteligente, complejo, con una intensidad psicológica que sorprendió incluso a aquellos que ya creían conocer su capacidad. No era la chica brillante de Disney, ni la adolescente quebrada de Euphoria. Era una mujer completa, profunda, contradictoria, una actriz adulta en su momento exacto de madurez. Y más aún, una productora que moldeó el proyecto de principio a fin. Su dominio de la alfombra roja, lejos de ser frivolidad, se volvió parte de su lenguaje artístico. Cada aparición, cada vestido, cada pose era un acto de narrativa visual. Zendaya no usaba la moda, la convertía en extensión del personaje que interpretaba en cada etapa de su carrera. En cierto modo, era una actuación dentro de otra actuación, un diálogo entre arte, identidad y espectáculo. Y lo hacía con una elegancia silenciosa que la diferenciaba de la estridencia típica de Hollywood. Mientras tanto, su rol como referente social seguía creciendo. Zendaya hablaba poco, pero cuando lo hacía, la industria escuchaba. Sus reflexiones sobre representación, salud mental, creación artística y trabajo ético eran tomadas como luz guía por miles de jóvenes que se formaban en las nuevas industrias del entretenimiento. Ella nunca pretendió ser mentora, pero lo era. A pesar de los premios, los contratos millonarios y el prestigio absoluto, Zendaya nunca perdió su brújula. No buscaba ser un símbolo perfecto. No buscaba sostener un pedestal. Buscaba crear. Esa era su esencia. Crear historias, crear conexiones, crear espacios donde otros pudieran brillar. Esa visión la llevó a mentorear nuevas voces, a impulsar proyectos encabezados por directores emergentes, a producir historias que normalmente no tendrían financiamiento. Su ética de trabajo permanecía intacta, disciplina silenciosa, preparación exhaustiva, respeto absoluto por la historia que se estaba contando. No era una estrella caprichosa, era una artesana. Cada personaje era una construcción minuciosa, cada escena un compromiso emocional total. Al mirar hacia atrás, Zendaya veía un camino extraordinario. Una niña tímida del teatro comunitario, una adolescente que aprendió a bailar en el living del teatro de su mamá, una joven que sobrevivió a la maquinaria explosiva de la fama juvenil sin perderse en ella. Todo había sido un aprendizaje, todo había sido preparación. Hoy, con apenas 30 años, Zendaya se había convertido en una artista que no seguía tendencias, las definía. Una figura cuya influencia trascendía la industria y penetraba la cultura. Pero su mayor triunfo no era la fama, ni los premios, ni los récords. Su mayor triunfo era la coherencia. En un mundo que exige máscaras constantes, Zendaya había logrado algo casi imposible. Ser ella misma, sin perder profundidad, sin perder misterio, sin perder humanidad. Cuando se apagan las luces, cuando termina la filmación, cuando la alfombra roja se enrolla, Zendaya regresa a su familia, a su casa, a su paz. No necesita validación externa, no necesita interpretar fuera de cámara. La mujer que el mundo admira es la misma que la niña que miraba fijamente los ensayos desde el fondo del teatro. Una artista enamorada del acto de crear.
Esa es la historia de Zendaya. La historia de un talento cultivado desde la infancia, pulido con disciplina, amplificado con valentía y consolidado con una sensibilidad que pocas figuras han mostrado en pantalla. Una artista cuya voz seguirá resonando por décadas. Una creadora cuyo futuro apenas comienza. Y si este viaje inspirado en una niña soñadora que conquistó el mundo te emocionó, no olvides suscribirte, porque la próxima leyenda que exploraremos vuelve a demostrar que el talento, cuando nace del corazón, es imposible de detener.